Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de la Pizarra de Bo. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que he tenido un periodo de inactividad bastante grande en cuanto a mi podcast. Y si hay alguno que haya hecho de menos, haya hecho en falta escuchar mi voz, creo que ha tenido la oportunidad de escucharlo y saber mi opinión de distintos temas en diferentes sitios. Donde, bueno, lo más destacable sería en los espacios del podcast de Podcast Villarreal y sobre todo pues todas las semanas en el podcast de Zona Croqueta, que seguiré estando ahí de colaborador y ahí hablaré más del partido, del Villarreal y de los temas de actualidad en general. Voy a seguir usando este podcast para hacer audios cortos de unos 10 minutos, también hablando de la actualidad, de temas que me vengan, pero tengo que decir que voy a hacer un mínimo cambio y es que no voy a hablar solo del Villarreal. Esto lo utilizaré más para hacer podcast diarios o una vez cada 2 días para hablar de la actualidad. Por ejemplo, si sale el sorteo de la Champions, pues hablaré de la Champions y no haré todos los días contenido del Villarreal, porque encima, pues yo creo que todos los que estéis aquí también me seguiréis por Twitter y ya sabéis que hablo de casi todo, por lo cual sería repetir como un loro siempre lo mismo. Igualmente, cuando hay temas que quisiera hablarlo en audio, pues sí usaré este medio para subir cosas del Villarreal. Así que bueno, en ese aspecto todo bien, solo quería aclararlo. Y bueno, ahora a la vuelta, pues estaba pensando desde hace mucho ya volver a empezar a darle caña a esto. Y aprovechando ahora que tenemos una situación bastante dolorosa para la afición, la verdad, y es un momento crítico para el club, quería hacer este podcast. Bueno, yo la verdad es que ya he hablado bastante del partido y mm, yo no he sido una persona que haya sido demasiado crítica con Setién. O sea, sí he sido crítica, he criticado sus planteamientos en distintos partidos, pero yo creo que he sido justo con él. Yo no estoy para nada descontento por cómo he opinado de Setién en todo momento y sigo pensando todo lo que pensaba antes. Al final, lo que haya pasado en el Villarreal, pues es independiente a lo que yo opine de él como entrenador. Y bueno, lo que opino yo de él como entrenador es lo que se ha visto en el Villarreal. Es un entrenador polémico y aunque tiene muchas cosas buenas, Europa se le queda grande. Eh, y ya es que vamos a entrar en la eliminatoria directamente. Y es que yo creo que podemos decir que el partido se merecía ganar el Villarreal. Pues puede ser que sí. Al final los tiros ahí están. Su portero hizo seguramente el mejor partido de su vida. Y el Villarreal falló algunas que es inexplicable de cómo las falló. Pero aquí es donde entramos en el contexto europeo. Al final, las cosas que suele decir Setién, son cosas que hay que cogerlas con pinzas, pero yo creo que muchas tiene razón. Al final, cuando Setién dice que no todo es ganar, obviamente no se refiere a no todo es ganar hoy, sino que se refiere a no todo es ganar hoy, porque al final o sea, renta más tener un proyecto a largo plazo. Yo lo entiendo así y entiendo el jugar bien en el aspecto de hoy igual perderemos, pero el otro día ganaremos y si perfeccionamos este juego seremos los mejores. Yo todo eso lo entiendo. Y de hecho muchos puntos los comparto. Pero para mí Setién tiene un gran error. Y es que nunca ha entendido el contexto europeo. Y está con su verdad absoluta demasiado nublado para entenderlo. ¿Y por qué opino esto? Porque si Setién tuviera claro lo que es jugar en Europa, no hubiera salido con Cuenca y Mandy. Al final Cuenca y Mandy... Esto no es una crítica ni a Cuenca ni a Mandy, pero a ver, aunque tengas a Van Dijk de suplente, por poner un ejemplo, y no está jugando en los últimos tiempos, pues no le vas a dar la responsabilidad de jugar en una eliminatoria clave en Europa. Y más aún cuando tu estilo de juego es el que es arriesgar mucho, dejar muchos espacios y donde los centrales tienen mucha importancia. Tienen mucha más importancia que en un sistema donde la clave sea defender. Porque si tú te metes atrás, siempre va a ser más fácil defender que si tú estás con la línea adelantada. Y ayer a Mandy y a Cuenca se le vio eso, aunque no estuvieron mal individualmente, ya que ganaron muchos duelos, recuperaron balones, estuvieron bien en la salida de balón,
se les vio mal en algunos aspectos, tipo había mucha distancia entre ellos y Parejo, no ayudaban tan bien en la presión, pero es que son cosas normales de dos jugadores que no están jugando, por lo cual ahí es donde se tiene, es que no es entendible lo que hizo. O sea, cavó su propia tumba y pasó lo que pasó. Luego en la rueda de prensa salió diciendo que eso al final generaron más y que no es, o sea, no depende de él que la pelotita entre o no. Eso es cierto. El partido del jueves, en condiciones normales, el Villarreal lo gana. O sea, juega 10 partidos de esos, o sea, juega el mismo partido 10 veces y solamente el Villarreal gana 8. Pero claro, en lo que comentaba el otro día, esto es Europa. En Europa, un partido malo, entre comillas, si te vas a la calle. Por lo cual, aunque a ti en liga sí que te sirva jugar a un juego ofensivo y tener ese estilo de juego, puedes perder hoy contra el Elche, pero si luego lo perfeccionas y sigues jugando ahí, es posible que si haces ese partido 10 veces, pues eso, ganes 8 y entonces te lleves esos puntos. Y esas dos derrotas inmerecidas, por así decirlo, que tengas, no importen. Es decir, tienes para arreglarlo y perfeccionar tu juego. En Europa, ¿por qué no sirve esto? En Europa al final, claro que es importante que tú tengas un buen modelo, que tú tengas el equipo bien trabajado, pero en Europa es mucho más clave defender bien las áreas y el Villarreal no lo ha tenido. El Villarreal ha tenido una fragilidad defensiva que se destaca con los datos. El Villarreal, aunque tirara muchas más veces y se espera, o sea, que los goles esperados fuesen 3 goles, tú te puedes esperar que en un partido te hagan 5 paradones. Es algo que puede pasar en el fútbol y tú tienes que tener eso en cuenta a la hora de plantar un partido. Y por eso es importante, por eso en la Champions, equipos como el Real Madrid, que bueno, ha tenido momentos donde no ha defendido bien y también ha tenido milagros, pero equipos que sí que defienden bien y que defienden bien el área, han sido más dominadores. O sea, el Villarreal al final, nosotros conseguimos ganar la Europa League y hacerlo bien en Champions, para mí no siendo un equipo defensivo, pero sí siendo bastante conservadores en el sentido de que Emery sabía muy bien cómo minimizar a los rivales. Y por eso con Emery nos iba tan bien en Europa. Y con Setien, pues ha pasado eso. Al final, los goles esperados del Anderlecht fueron 2 también y te marcaron uno. O sea, es decir, si su portero hace el partido que hizo y el Anderlecht marca los que debe marcar, perdemos 0-2 perfectamente. Y eso es un dato que hay que tener en cuenta. No puedes salir a Europa con la defensa así de descuidada. Y para mí es eso. Al final no puedes ser así en Europa. Europa y la Liga es algo que hay que diferenciar y es algo que le pasa a muchos entrenadores que no saben diferenciarlo. Por poner otro ejemplo, el Barça de Xavi Hernández está líder en Liga. Para mí sin convencer, la verdad, pero está líder en Liga. Y cuando fueron a la Champions y con los lesionados, siguió jugando al mismo estilo de juego y con Piqué y García, aunque el Barça posiblemente jugara mejor contra el Inter que el Inter contra el Barça, pues perdió porque defensivamente estuvo mal y ya está. Es que en Europa eso es muy importante. Y eso es lo que ha fallado. Y una pena, la verdad es que la temporada del Villarreal se resumía en eso y es que era una gran oportunidad. Yo lo que digo, a mí, yo nunca he estado ni esto que se dice, estar en el barco de Setién o estar fuera del barco de Setién, por así decirlo. Yo nunca he estado ni dentro ni fuera. Yo siempre intento mantenerme al margen y bueno, la realidad que yo veía era que con Setién acabaríamos entrando en Europa, que yo creo que lo vamos a conseguir, si no hay una tragedia, pero yo creo que sí que se va a conseguir. Pero en Europa sí que veía que Setién no es un entrenador para Europa. Pero sí que tenía en mente que siendo la Conference League una competición menor, pues al final sí que igual a eso por plantilla nos podría haber dado. Y, y no es que no nos haya dado, sino que hemos caído en octavos y es que es un fracaso bastante grande. Para mí ya Setien no puede seguir para la temporada que viene. Yo ya desde antes tenía bastante claro que en verano, o sea, la única opción que veía para que siguiera era que ganase la Conference.
Y esto puede que no sea del todo justo, pero al final, si no hay feeling con la plantilla, es lo que hay. Y, y con Setién no ha habido feeling en ningún momento, pero de esto ya habrá tiempo para hablar. Y ahora que se ha consumado este fracaso, Setién no puede seguir. O sea, es que la única forma de salvar esto es acabar cuartos. Que o sea, si Setién te clasifica a Champions, dices, pues a ver, obviamente le tengo que dar otra temporada, pero es algo irreal. No veo al Villarreal con opciones de clasificar a Champions, pero sí, pero tampoco le veo con opciones de quedar fuera de Europa. O sea, eso ya sería un fracaso máximo. Por lo cual, a ver qué tal van estas semanas. Mañana intentaré hacer algún análisis bueno, una mini previa de los Osasuna, aunque no prometo nada, ya que no sé, no me parece un partido muy fácil de prever el de mañana, porque el Villarreal viene lo que viene, saldrá con suplentes, el Osasuna es buen equipo, no sé, no es todavía no, la vuelta de la Copa es todavía tarde, pero es que es eso, al final me parece un partido bastante difícil de prever y es posible que no haga nada, la verdad, o sea, es posible que no haga nada yo, porque empezar a mirar partidos para un partido que puede que no tenga nada, pues no, tampoco tal. Así de modo resumen, el Osasuna es un equipo bastante peligroso para nosotros, pero, o sea, tipo como era el Mallorca, pero es verdad que el Osasuna no defiende tanto como lo hace el Mallorca, por lo cual tendremos nuestras opciones y el Osasuna este año, con Moy Gómez sí que intenta jugar mucho más al fútbol de toque y combinar mucho más en el medio. Pero sí que, por ejemplo, en la Copa contra el Atleti jugó mucho a los balones aéreos y eso nos puede doler. Y yo creo que será lo que hará el Osasuna, ya que ellos van bien en ese aspecto. Y nosotros no vamos tan bien. Por lo cual, partido peligroso que yo creo que sí que ofensivamente les podemos hacer daño, así que en eso estará. Si conseguimos rematarles bien ofensivamente, pues bueno, se debería poder ganar. Pero si se nos empieza a complicar el partido y no marcamos rápido, el Osasuna tiene muchas armas para hacernos daño, como siempre, el juego aéreo. Así que eso, no sé si ha quedado claro todo lo que he dicho, porque ha sido un poco improvisado todo lo que he hablado y no sé si me he liado o no, pero bueno, si alguien escucha y me queréis comentar algo por Twitter, ya lo sabéis y bueno, hasta el próximo episodio. Adiós.